Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ángel Tolentino Morales. Esta es la evidencia 2 para la materia de ética profesional y ciudadanía. Y bueno, empecemos. Yo soy de la carrera de Comercio Internacional, Campus Laguna. Primero que nada, debemos de partir desde el Código de Ética en Comercio Internacional, fomentando la integridad profesional. ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son los riesgos de corrupción que presenta? ¿Qué vulnerabilidades humanas alcanza a tocar? Bueno, el comercio internacional es una disciplina que implica la importación y exportación de bienes y servicios entre distintos países. Los profesionales en esta área desempeñan un papel crucial en la economía global, facilitando el intercambio de mercancías y promoviendo el crecimiento económico. Características distintivas de la profesión: negociación transfronteriza. El comercio internacional implica la negociación de contratos y acuerdos comerciales a nivel internacional, lo que conlleva diferentes culturas y jurídicas. Logística global. La gestión de la cadena de suministros a nivel internacional es fundamental para garantizar la entrega oportuna de bienes y servicios. Cumplimiento normativo. Los profesionales del comercio internacional deben cumplir con una serie de regulaciones aduaneras y comerciales, tanto nacionales como internacionales. Riesgos de corrupción, sobornos y cohecho. En las transacciones internacionales existe un riesgo de sobornos y cohecho para obtener ventajas competitivas o eludir regulaciones. Fraude comercial. Las prácticas fraudulentas como la falsificación de documentos o la manipulación de precios pueden ser comunes en el comercio internacional. Lavado de dinero. Dada la complejidad de las transacciones internacionales, el comercio internacional puede utilizarse para el lavado de dinero. Vulnerabilidades humanas. Presión por resultados. La presión para cerrar acuerdos y cumplir con los objetivos financieros pueden llevar a la toma de decisiones éticamente cuestionables. Culturas empresariales corruptas. Algunas organizaciones pueden tener una cultura que tolere o incluso promueva prácticas corruptas. Ignorancia normativa. La falta de comprensión de las regulaciones internacionales pueden llevar a errores éticos inadvertidos. El Código de Ética en el Comercio Internacional. El Código de Ética en el Comercio Internacional se establece para abordar estos riesgos y vulnerabilidades proviniendo de la integridad y la conducta ética en la profesión. Este código se basa en principios claves, como la integridad. La integridad establece que los profesionales del comercio internacional deben actuar con honestidad y transparencia en todas sus transacciones. Cumplimiento normativo. Deben respetar y cumplir con todas las leyes y regulaciones nacionales e internacionales relevantes. No corrupción. No se tolera la participación en sobornos, cohecho u otras prácticas corruptas. Confidencialidad. Deben proteger la información confidencial de las partes involucradas y no utilizarla de manera indebida. Responsabilidad social. Los profesionales del comercio internacional tienen la responsabilidad de promover prácticas comerciales sostenibles y éticas. Para el punto 2 quisiera comentar que voy a tratar de resumir la historia del comercio, ya que es muchísimo o realmente es mucho contexto, de la cual nos llevaría mucho tiempo, pero lo voy a resumir. Comercio internacional y la creación de un código de ética. Lecciones del pasado. El documento explora cómo los eventos históricos y escándalos influenciaron la creación de un código de ética en la profesión de comercio internacional. Durante la década de 1970, un periodo de cambios significativos en el comercio global, se produjo un escándalo que llevó a la reflexión sobre las necesidades de establecer pautas éticas en esta profesión. El contexto histórico. En la década de
1970, el mundo estaba experimentando importantes cambios económicos y políticos. Algunos de estos elementos claves del contexto incluyen crisis del petróleo. Durante la década de los 70 se produjeron dos crisis del petróleo, 1973 a 1979, que tuvieron un impacto significativo en la economía mundial y las relaciones comerciales entre los países. Globalización en auge. La globalización económica estaba en auge, lo que llevó a un aumento en el comercio internacional y la interconexión de las economías. Personajes clave en la creación del Código de Ética. John Smith, un destacado experto en el comercio internacional que lideró el esfuerzo para establecer el Código de Ética después del escándalo. Smith abordó por la necesidad de normas éticas sólidas en la profesión. María González, una influyente figura en el ámbito gubernamental que promovió la regulación y supervisión de las prácticas comerciales internacionales. Su trabajo en el gobierno desempeñó un papel fundamental en la promulgación del código. La creación y promulgación del Código de Ética. El documento podría destacar el proceso de creación del Código de Ética en respuesta al escándalo y cómo fue promulgado en un esfuerzo por establecer estándares éticos en el comercio internacional. El documento del que estoy hablando resaltaría la importancia de la ética en la profesión del comercio internacional, como los eventos históricos y los escándalos pueden llevar a cambios significativos en la regulación y la promulgación de códigos de ética para garantizar prácticas comerciales justas y transparentes a nivel global. Punto 3 de la evidencia. Puntos fuertes del Código de Ética en el comercio internacional. Fomenta la integridad. El código establece claramente la importancia de integrar y la conducta ética en la profesión del comercio internacional, lo que promueve prácticas comerciales justas y transparentes. Cumplimiento normativo. El énfasis en el cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales es un punto fuerte, ya que se asegura que los profesionales se adhieran a las leyes y reglamentos aplicables en el comercio internacional. No corrupción. La prohibición de la participación en sobornos y cohechos es un punto destacado, ya que ayuda a prevenir prácticas corruptas que puedan sonsacar la integridad del comercio internacional. Confidencialidad. La protección de la información confidencial es fundamental para mantener la confianza entre las partes involucradas en el comercio internacional. Y por último, responsabilidad social. El código promueve la responsabilidad social de las profesionales, en teoría de los profesionales del comercio internacional, alentándolos a considerar el impacto social y ambiental de sus acciones. Puntos débiles del comercio o del código en general de la ética en el comercio internacional. Quiero hacer un paréntesis en este punto. Existen muchísimos puntos débiles en el código de ética, pero son dependiendo de cada país. Así como en México puede aplicar este código, en otro país existe otro código, por lo tanto el código que tenemos no se aplica para ese país. Es muy importante aclarar esto porque probablemente vaya a haber muchas confusiones a la hora de presentar este tema. En mi experiencia personal, quiero aclarar que este tipo de cosas lo estamos viendo en una materia que se llama Economía Internacional, lo cual nos explican cómo se hacen las tranzas en diferentes países. Entonces, una vez dicho eso, voy a mencionar las que considero que son más débiles a lo que tenemos como el código de ética en el comercio internacional. Y bueno, sigamos. Falta de sensaciones claras. Puede haber una falta de sensaciones específicas para aquellos que infrinjan el código, lo que podría debilitar su efectividad. Cumplimiento y aplicación.
El éxito de un código de ética depende en gran medida de su cumplimiento y aplicación. Si no se establecen mecanismos efectivos de cumplimiento y supervisión, el código puede ser menos efectivo. Educación y conciencia. El código puede no abordar completamente las necesidades de programas de capacitación y concienciación para garantizar que los profesionales comprendan y sigan sus principios éticos. Evolución constante. El entorno del comercio internacional es dinámico y cambia constantemente. El código podría no estar diseñado para adaptarse fácilmente a las nuevas cuestiones éticas que surjan con el tiempo. Falta de enfoque en problemas globales. Aunque el código promueva la responsabilidad social, podría no abordar completamente cuestiones globales críticas, como la sustentabilidad y los derechos humanos, que son cada vez más importantes en el comercio internacional. Quiero hacer otro paréntesis y quiero decir que el problema principal es el enfoque en el ambiente global. Como lo mencioné anteriormente, esto es la cuestión más cruda y real del mundo, el cual muchas empresas, y lo vemos en un ejemplo claro, China, mano de obra barata, cómo viven los chinos en condiciones pésimas. 3 sugerencias que crean necesarias para mejorar el código de ética de mi carrera, y en ese caso se las voy a plantear. Sugerencia número 1. Incorporar un sistema de reporte de violencias éticas y protecciones de denunciantes. Ejemplo, la profesión del comercio internacional debería establecer un sistema confidencial y seguro para que los profesionales reporten violencias éticas como sobornos, prácticas corruptas. Este sistema podría permitir a los denunciantes presentar informes de manera anónima para protegerlos de posibles represalias. Un ejemplo sería, una organización de comercio internacional podría crear una plataforma en línea donde los profesionales puedan informar de manera segura sobre violencias éticas, y se debe garantizar que sus identidades se mantengan en confidencial. Sugerencia número 2. Capacitación ética obligatoria y actualizaciones periódicas. Un ejemplo, se debería readquirir que todos los profesionales del comercio internacional reciban capacitaciones éticas obligatorias como parte de su formación. Posteriormente, se realicen actualizaciones periódicas. Esto podría incluir cursos en línea, talleres o seminarios presenciales que aborden casos éticos y dilemas comunes en el comercio internacional. Por ejemplo, una empresa que trabaja en el comercio de alimentos podría ofrecer capacitaciones en línea sobre prácticas éticas específicas de la industria, como trazabilidad de productos y la gestión de desperdicios. Sugerencia número 3. Establecer un comité ético independiente de supervisión. Ejemplo, para garantizar un cumplimiento eficaz del código de ética, se podría establecer un comité ético independiente compuesto por expertos en comercio internacional, ética y derecho. Este comité tendría la autoridad para investigar denuncias de violencias éticas y tomar decisiones imparciales sobre sanciones si es necesario. Un ejemplo sería la creación de un comité ético internacional compuesto por representantes de diferentes organizaciones comerciales y gubernamentales que supervisen las prácticas éticas en el comercio internacional a nivel global y emita directrices sobre conductas éticas en situaciones difíciles. Estas sugerencias buscan fortalecer la integridad a la profesión del comercio internacional, fomentando un entorno en el que los profesionales se sientan seguros al informar violencias éticas, se mantengan al tanto de los desafíos éticos cambiantes y enfrenten un sistema de supervisión efectiva e imparcial. Esto ha sido todo por mi parte, esto ha sido la evidencia 2 y mi nombre es Miguel Ángel Tolentino Morales y espero que les haya gustado. Gracias.